Hola mis hermanas, ¿cómo están? Buen día para todas ustedes. Espero que sí nos estemos viendo. Eh, Estamos transmitiendo en vivo en la página de Mi Caminar con Dios. Espero que estén escuchando, que sí se escuche. Vamos a esperar a que algunas hermanitas se puedan conectar. Y si pueden comentarme, em, si pueden escuchar. Si todo está bien, pueden ver la imagen, el sonido. ¿Cómo están mis hermanas? ¿De dónde nos están viendo? ¿Ya se están conectando? ¿Qué hacen a estas horas? Yo sé que es un horario un poco complicado por ser mediodía, ¿verdad? Y muchas, bueno, ahorita no hay escuelas, pero hay campamentos y hay muchas actividades para los niños, escuelitas bíblicas de vacaciones, conferencias de jóvenes. Hay muchas cosas en verano y a veces es un poco difícil, ¿verdad? Cuando los niños están en casa y hay mucho ruido y no nos podemos concentrar, pero donde quiera que sea que estés, hermana, y que, bueno, a lo mejor estás ahí terminando de lavar los trastes del almuerzo o estás descansando, tomándote un té, un cafecito. Espero que pues te encuentres muy bien. Estoy muy contenta nuevamente de estar con todas ustedes, con todas las hermanas que pertenecen al grupo de Mi Caminar con Dios. Es un gozo poder volver a, aquí es un privilegio volver a estar conectándome con ustedes, con todas ustedes. Les mando un saludo muy cordial. Mi nombre es Erika Martín del Campo de García. Mi esposo es Francisco García y tenemos 3 hermosos hijos, 2 en la adolescencia, hermanas, oren por mí. Eliezer de 16 años, Sabdiel de 14 y ya el otro está entrando también. Tiene 11 años, pero ya le veo por ahí señales de que también está pues ya en la preadolescencia. 3 varones que Dios nos ha regalado, hermanas, y que pues estamos muy contentos de que Dios pueda usarnos como familia en Medio Oriente, en el país del Líbano. Oren por nosotros. Somos una familia misionera que queremos servir a Dios en esta parte del mundo y que muchos vengan a los pies de Cristo y escuchen las buenas nuevas. Oren por nosotros. Um, eh, Estamos comenzando, hermanas, una serie de temas relacionados con la maternidad. La hermana Jacqueline Blanco pues me contactó para que orara por este tema desde hace un tiempecito y bueno, les comentaba en la sesión pasada que para mí fue una oración contestada porque de verdad tenía dudas de qué tratar, pero Dios me dijo, habla acerca de las generaciones. Si no pudiste escuchar la primera sesión, te invito a que lo hagas. Ahí quedó grabada. Tú puedes ir a Facebook, también a YouTube. Lo tengo entendido que así también está ahí. Y puedes escuchar un poquito de la introducción, de lo que yo quise comentarles acerca de este tema. Y bueno, no pasa nada. Si estás ahorita aquí y no lo escuchaste, yo te invito a que lo escuches para que tengas un poquito más de antecedentes de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y pues puedes comprender un poquito mejor aquellas cosas que vamos a tratar. Pero también te invito, hermana, que puedas
compartir esta transmisión en vivo, si es posible. Ahorita tómate unos segunditos y pícale ahí en el botoncito de compartir para que otras hermanas puedan escuchar y también sean bendecidas. Y si hay alguna forma que la puedes enviar, ya sabes, por WhatsApp o por Messenger o por cualquier forma, pues lo apreciaríamos mucho porque así podemos tener mayor alcance de hermanas que puedan escuchar. Y esto no es para ver, ¿no? Que tantas visualizaciones tiene la página, ni de ningún tipo de ese interés, sino simplemente poder ser de ayuda y de bendición a otras hermanas en este tema de la maternidad. Vamos a iniciar, hermanitas. Parece que ya estamos algunas cuantas conectadas. Sigamos compartiendo, sigamos también ahí en los comentarios etiquetando a alguna amiga, alguna hermana, alguna página, yo qué sé, ¿verdad? Para poder pues reunirnos las más posibles. Y bueno, yo sé que otras hermanas no tienen tiempo de escucharnos en vivo y lo hacen en repetición y a veces ponen algunos comentarios ahí. Hermana, estoy escuchando en repetición y verdad, yo entiendo, este es un horario complicado para ustedes. Aquí es las 9 de la noche, hermanas. Ya está terminando el día, pero bueno, definitivamente como hoy es miércoles, es el único día, digo, bueno, entre semana que tenemos servicio de oración en la iglesia, entonces pues hasta este tiempo yo puedo estar aquí presente en vivo y pues por eso a esta hora. Una disculpa, pero bueno, allá la tecnología nos facilita tanto esto que pues en repetición también lo podemos escuchar sin ningún problema. Otra cosita antes de que se me pase es anunciarles que estamos motivando a las hermanas y estamos invitándolas a que si ustedes tienen alguna pregunta relacionada con el tema que estamos tratando, específicamente de la maternidad, pues nos hagan llegar sus preguntas y en una sesión especial vamos a tratar de contestarlas. También les comentaba la vez pasada es que esto no es una forma de sustitución de su pastor o de esposa de pastor, ¿ok? Esto es más que nada cosas generales, cosas, ¿verdad? Que pudieran también ser de edificación a otras hermanas o a lo mejor es una mamá que apenas va empezando y hay cosas que se le complican o algunos retos que estén enfrentando, pues nos gustaría ser de ánimo. No porque lo sepamos todo, ¿verdad, hermanas? Sino porque a la luz de las escrituras podemos tener pues alguna guía o también, ¿por qué no? Cuando uno no tenga la respuesta, pues buscarla con otras hermanas que tengan más experiencia que uno. Entonces esa es la intención de hacer estas preguntas y respuestas. Así es que por favor, haznoslas llegar a través del Messenger de Mi Caminar con Dios o a través de la hermana Jacqueline Blanco o de su servidora también, si así lo desean, y pues poder contestar esas preguntas. Muy bien, pues vamos a iniciar, hermanas. Estamos tratando el tema de preparando nuestras generaciones. Hablábamos la sesión pasada de dos familias que quiero enfatizar un poquito sus vidas, pero también mencionaba cómo es un contraste bien diferente en estas dos familias. Hablábamos de la familia Edwards y de la familia Jukes. Jonathan Edwards, lo han escuchado tal vez muchas de ustedes, es un pastor, un teólogo puritano que estuvo en los años 1700 y después de esto hubo muchas generaciones y un investigador rastreó toda su descendencia y pudo ver cómo el que Jonathan Edwards tuviera una entrega a su familia y a su ministerio, eso impactó tanto que ya después, años después, hermanas, estamos hablando de que él estuvo en el 1700 y hasta la fecha todavía hay descendientes de esta familia, empezaron a ver que muchos de ellos eran pastores, misioneros, teólogos, directores de universidades, abogados, uno fue senador, otro fue vicepresidente, muchos fueron siervos de Dios y bueno, la verdad es que una familia muy impresionante.
Y contrastándola con la otra familia, Jukes, que son descendientes de más Jukes, era otro investigador que también hizo una investigación profunda porque un día se encontró que había gente que estaba en la cárcel y que cuando hizo una introspección en sus vidas se dio cuenta que muchos de ellos descendían de la misma familia Jukes, o sea que eran parientes y estaban en la cárcel. Y muchos de ellos, hermana, pues tuvieron vidas perdidas, unos fueron alcohólicos, otros fueron delincuentes, algunas mujeres fueron prostitutas, traficantes también, bueno, de todo hubo en esa familia. Y por ahí les dejé en la sesión pasada una gráfica del árbol genealógico, cómo estaban contrastando estas dos familias, comparándolas y cómo fue sorprendentemente e increíblemente los resultados de el vivir de cada una de las familias. Uno era teólogo, era pastor, les decía, era un pastor puritano, y el otro, Max Jukes, fue un cristiano también, hermanas, pero hubo un momento en su vida donde esto tuvo un parteaguas y él se volvió ateo. Y entonces empezó a involucrarse en muchas cosas y bueno, esto dio por resultado lo que acabo de comentar. Hermanas, Dios está interesado en nuestras generaciones, no está interesado solamente en nuestros hijos. Y a veces nosotros como mamás tenemos una vista muy corta y no vemos más allá. También yo les comentaba que por la gracia de Dios yo soy cuarta generación de cristianos, igual mi esposo es cuarta generación y ahora nuestros hijos son una quinta generación. Y esto provoca en nosotros, hermanos, sí, un orgullo y un privilegio, ¿verdad? Y un honor el pensar esto, pero también trae una gran responsabilidad, porque puede ser que nosotros hagamos la diferencia y nuestros hijos puedan seguir en los caminos de Dios, seguir siendo fieles para que también nuestros nietos, bisnietos, tataranietos puedan seguir en el camino de Dios, o nosotros mismos pudiéramos ser el tropiezo y pudiéramos hacer la barrera en donde se frene totalmente esa herencia eterna y nuestros hijos incluso ya ni quisieran en un futuro saber de las cosas de Dios. Y sabes qué, hermanas, debemos entender que necesitamos ser intencionales en nuestra vida cristiana, en toda nuestra vida cristiana, en todas nuestras áreas de vivir, pero si hay algo donde realmente como mamás vamos a nosotros a hacer la diferencia es en nuestros propios hogares, con nuestras vidas y con las vidas de nuestros hijos. Y para eso, hermanas, necesitamos tener una devoción, un celo por la vida de nuestros hijos para poder disipularlos. Y este es el tema que hoy, o el subtema que yo quiero manejar con ustedes, que es discipulando a nuestros hijos. Porque de verdad, hermanas, nuestras generaciones se están perdiendo. Jóvenes en nuestras iglesias se están yendo al mundo. Bebitos que teníamos en la cuna crecen y después en su vida de juventud o adultez rechazan las cosas de Dios. ¿Y qué está pasando, hermana? Mucho tiene que ver lo que estamos haciendo en nuestros hogares. Es por eso que realmente, hermana, necesitamos la gracia de Dios primeramente, pero nosotras como madres, como padres, nuestros esposos, ser intencionales en la vida de nuestros hijos. Tener una entrega, un celo por las cosas de Dios. Y bueno, para empezar este tema, acompáñame a orar para pedir la bendición de Dios y comenzar nuestro tema del día de hoy. Señor, gracias te doy por esta oportunidad tan grande y merecida que me das al estar enfrente de mis hermanas y el tener, Señor, a bien el poder estar aquí, Señor. Yo sé que siempre todo viene de tu mano. Gracias por la invitación de la hermana Jacqueline a esta serie de estudios que vamos a tener cada miércoles. Te pido, Señor, que tú bendigas tu palabra, que aquellas cosas que puedan ser vanidad, que no sean cosas basadas en la escritura, Señor, tú quítalo de las mentes de mis hermanos y que las hagan a un lado y simplemente escuchen tu voz, escuchen, Señor, tu corazón, Señor, para que nuestras generaciones no se pierdan, Señor.
y cada vez, Señor, tengamos más claro qué es lo que tenemos que hacer. Y también, Señor, doblar rodillas e implorar por nuestras generaciones, Señor, y el poder, Señor, hacer cada día más, Señor, por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestros esposos. Señor, por favor, guía todo lo que voy a decir el día de hoy y por favor abre los corazones de mis hermanas que están escuchando el día de hoy y aquellas que vayan a escuchar en repetición. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanas. ¿Sabes? Siempre tomamos un versículo muy famoso en esto de la maternidad. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y es un gran versículo y yo creo que todas nosotras como madres lo podemos tomar como un estandarte, ¿no? Y como una bandera y decir esto es algo importante y Dios lo recalca. Y aunque pudiera sonar un poco controversial, hermana, pero esto no es una garantía específica, el de instruir a nuestros hijos para que no se pierdan en algún momento en el camino. Esto más que nada, hermanas, es un principio bíblico por el cual vivir. Y que al vivirlo, hermanas, con fe y con la gracia de Dios, Dios es quien dará el fruto. Ponte a pensar en la historia del hijo pródigo y del padre, ¿verdad? Ahí es una historia que refleja totalmente el carácter de Dios y lo que Dios es para nosotros. Dios es nuestro Padre Celestial, Dios es el mejor Padre del universo y aún así tuvo un hijo pródigo. Y este hijo pródigo tomó la decisión de tomar su herencia y malgastarla. ¿Y cuántos hijos, hermanas, incluso nosotros pudimos haber sido un hijo pródigo en algún tiempo de nuestra vida? O tal vez tú tengas un hijo pródigo o conozcas algún hijo pródigo de otra familia. Y sí, muchas veces la responsabilidad directa cae por los padres que no hicieron lo que tenían que haber hecho y que omitieron muchas cosas por hacer. Pero otros padres, hermanas, que realmente fueron buenos padres, no perfectos, porque nadie somos perfectos, pero esos padres también pudieron tener un hijo pródigo. Y entonces, ¿por qué es? Porque este versículo realmente no es verdad. No, hermanas. Instruye al niño en su camino es un principio. En realidad no es como una garantía de que no pudiera pasar que alguno de nuestros hijos se desviara en el camino. Pero sí es un principio donde podemos confiar, tener fe que Dios, hermanas, no nosotras como mamás, sino Dios es quien dará el fruto. Y Dios es el que va a controlar la situación, Dios va a guiar, ¿verdad?, a nuestros hijos, no nosotras como mamás. Entonces debemos descargar, hermanas, y dejar de tener como una obsesión o un control de nuestra maternidad, porque nuestros hijos no son nuestros hijos son prestados. Eso sí, Dios nos lo ha prestado por un tiempo, por un periodo de tiempo y a veces, qué corto, hermanas, es ese tiempo cuando a veces recordábamos nuestros niños tan pequeños y fueron creciendo y ahora ya los míos son adolescentes, pero tú tal vez tengas hijos jóvenes o adultos y tú dices, ¿a qué horas pasó todo esto, verdad? Es tan corta esta etapa, hermanas, que debemos de aprovecharla. Pero los corazones de nuestros hijos es terreno sagrado de Dios. Nosotros simplemente, hermanas, vamos a ser aquellos labradores, aquellas que vamos a preparar el terreno, esa tierra, el romper terrones, ¿verdad? De ahí, de que estén duros, el intentar, ¿verdad? De darles a ellos un buen ejemplo en casa, el ser congruentes con la palabra de Dios. Y bueno, ahorita vamos a hablar todo de esto, pero quisiera que lo entendieras porque como esta historia que te estoy diciendo del hijo pródigo y el padre, así va a llegar momentos en que algunos adolescentes o jóvenes como ese hijo pródigo va a decir, dame mi herencia. Es decir, deja vivir mi vida como yo la quiera vivir.
¿Pudiera pasar, hermanas? Sí, pudiera pasar, aunque nosotros hubiéramos hecho lo necesario o instruirlos en el camino de Dios. Pero vamos a decir que esos son muy pocos los casos o es una baja probabilidad de que suceda, aunque tú disipules a tus hijos, es como que la excepción a la regla. Porque realmente, hermanas, este libro, la Biblia, es un libro suficiente, es un libro con poder, es un libro que cambia y transforma vidas. Que sí, pudiera llegar a pasar que un hijo por ahí se desvíe, pero sería la excepción, no la regla. Porque realmente Dios en su palabra tiene todo lo que necesitamos para que nosotros a través del Espíritu Santo podamos trabajar con nuestros hijos y ellos puedan vivir vidas fieles al Señor. Desde el Antiguo Testamento, hermanas, podemos ver cómo el pueblo de Israel era discipulado a través sobre todo me refiero a la época del Éxodo, ¿verdad? Del pueblo de Israel, cuando andaban con Moisés y cómo es que Moisés les daba a conocer las leyes y cómo entre ellos mismos se discipulaban unos a otros. Y así, hermanas, fue pasando toda la historia y siempre hubo un profeta, siempre hubo un hombre de Dios que diera a conocer la voluntad de Dios para sus familias. En aquel entonces, recuerda, no tenían toda la Biblia, tenían solamente una parte de la Biblia. Y así fue continuando la vida hasta llegar al Nuevo Testamento. Y podemos ver ahí cómo en los principios del Evangelio, de los Evangelios, se menciona a Juan el Bautista, cómo él tenía a sus discípulos y él mismo estaba preparándolos para poder preparar el camino para el Mesías, para nuestro Señor Jesucristo. Y él cómo los discipuló, cómo los enseñó. Enseguida tuvimos a nuestro Señor Jesús, el maestro de maestros, el rabí, y tuvo sus primeros 12 seguidores, sus discípulos. ¿Cómo él los preparó, hermanas? No solamente fue como que vamos a sentarnos aquí en una mesa y yo les voy a enseñar. Sí, hubo mucha enseñanza formal de ese tipo, pero mucha de la enseñanza era una enseñanza viva, una enseñanza diaria, una enseñanza con el propio ejemplo de nuestro Señor Jesús, el ver cómo hablaba con la gente, lo que le decía a la gente, cómo servía a la gente. Y era una preparación vivencial, no era una preparación del aula, ¿verdad? De ahí métete en un salón y ahorita te voy a dar todas las lecciones. No, ahí nos muestra grandemente cómo Jesús preparó a sus 12 discípulos para poderlos después mandar al mundo y que ellos hicieran la diferencia en el inicio del cristianismo. Y ahí, hermanas, cuando Jesús manda a los discípulos y les dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Si tú quieres buscarlo ahí en Mateo 28, 19 al 20. Él está mandándolos, es decir, prediquen y, ¿verdad?, den las buenas nuevas a todo el mundo. Si tú te pones a pensar como mamá, hermana, yo, por ejemplo, soy sierva de Dios, yo te decía, somos misioneros en el país del Líbano y Dios está usando nuestras vidas pues para que otros puedan escuchar las buenas nuevas. Pero yo como mamá, hermanas, aunque es muy importante nuestro ministerio, mi principal ministerio no es la gente del Líbano. Yo amo el Líbano, amo a los libaneses. Estoy todavía aprendiendo su cultura y su idioma, hermanas, y es mi deseo que mucha gente libanés pueda ser salva. Pero, ¿qué si mis hijos se perdieran? Tengo que tener muy en claro que los primeros discípulos que yo tengo en casa son a mis propios hijos. Y Dios va a demandar de mí qué hice con el tiempo, qué hice con los recursos, qué hice con mi vida para discipular a mis propios hijos. Nuestros hijos son el principal campo misionero, hermanas. Y nuestros hijos no son para que sean unos seguidores de nosotros, o sean unas miniaturas, unos minis de nosotros. Nuestros hijos son un regalo de Dios
Y es para que los preparemos precisamente, así como Juan el Bautista preparó a sus discípulos, nosotras preparar a nuestros hijos para ser seguidores, no de nosotros, sino de Jesús. Nosotros no discipulamos a nuestros hijos para ser como nosotros o mejores que nosotros. No los disciplinamos y los discipulamos, para tener logros o reconocimientos en este mundo. No los educamos para estar presentes en su graduación escolar, que eso es muy bueno, tener, ¿verdad?, estudios y tener tal vez una carrera, pero no es para eso que nosotros estamos preparando a nuestros hijos. Tampoco los estamos motivando y educando para conseguir una posición muy alta, ¿verdad?, que donde puedan ellos tener reconocimiento y ganar mucho dinero. No, hermanas. Tampoco estamos adoctrinándolos para que ellos estén enfocados en el dinero y las vanidades de esta vida, en el materialismo. Como padres, hermanos, como madres, debemos de trabajar arduamente para que ellos estén listos para ese gran día. ¿Y cuál es el gran día? El gran día, hermanas, cuando se presenten cara a cara con nuestro Señor en el juicio que cada uno de nosotros tendremos. Es para prepararlos, discipularlos, para que sean seguidores de Jesús, para que puedan cumplir el propósito para el que fueron creados, hermanas, y para que ellos mismos puedan evangelizar a otros. Para eso los estamos preparando. Estamos levantando un linaje para Dios, para engrandecer su reino y traerle gloria y honra a su nombre. Te comentaba en un principio, hermanas, de Jonathan Edwards, que voy a estar haciendo referencia a esta familia y voy a estar haciendo algunas, vamos a decir, algunos puntos específicos de cómo era su vida. Porque todo lo que pasó en su familia, pues tuvo que haber una razón de ser. No fue por casualidad, no fue porque, ¿verdad?, se sacó, como decimos nosotros, la lotería y tuvo una buena familia. No, hubo mucho trabajo atrás de todo esto, tanto que impactó a sus generaciones y generaciones. Él, desde muy chico, hermanas, él tenía, pues, mucho intelecto, pero también mucho devoción por Dios. Se dice que él juntaba a sus amiguitos en el bosque para jugar, pero también para hacer oración. Y él muy pequeño empezó entró a la universidad a los 13 años y la terminó a los 17 años. A los 20 años se casó con Sarah Edwards, y tuvieron 11 hijos. Él en su niñez fue el único varón. Fue el quinto de los hijos y tuvo 11 hermanas. Imagínate, hermanas, imagínate, no me puedo imaginar siendo el único hombre entre tantas mujeres. Wow, eso debe haber impactado de otra forma su vida, pero realmente, hermanas, fue un hombre, como te decía, fue un pastor, teólogo, un pastor puritano. Y ya más mayor, ¿verdad? Él fue también un pastor misionero entre los nativos americanos en Massachusetts. Pero él, hermanas, durante toda su vida tenía la costumbre de levantarse a las 4 de la mañana y estudiaba la Biblia 13 horas al día. 13 horas. Entre otras también cosas que a él le motivaban, ¿verdad? También fue algo que siempre él estudiaba mucho acerca de la naturaleza y todo esto. Le fascinaba, pero en el estudio propio de la palabra de Dios, de las Escrituras, él se metía a su oficina y estudiaba 13 horas al día. Él también, hermanas, todas las noches, cuando el señor Edward estaba en casa, pasaba 1 hora conversando con su familia y luego oraba bendiciendo a cada uno de sus hijos. Él tenía 3 hijos y 8 hijas. Se preocupaba por la educación de sus hijos, tanto académica como también espiritual.
Fue un esposo amoroso y respetuoso. Cuando los niños tenían edad suficiente, los llevaba con él en sus viajes. A menudo escribía a sus hijos cuando viajaba solo y también, sumando a ello, tenía la idea inusual en aquellos tiempos de que tanto las niñas como los niños debían de ser educados. Las niñas, tuteladas por su padre en casa, aprendían latín, griego, retórica y caligrafía. Sin embargo, para Edwards puso el mayor énfasis en el compromiso requerido para la instrucción espiritual de su familia. Comenzaría el día con oraciones privadas, seguido de oraciones familiares a la luz de las velas de invierno. El cuidado del alma de sus hijos era su principal preocupación. En los devocionales matutinos les interrogaba sobre las escrituras con preguntas adecuadas para su edad. Cada comida iba acompañada de devocionales en el hogar. Después de una hora vespertina con ellos, Edward se retiraba a su estudio durante otra hora más o menos. A la hora de acostarse, Sara, su esposa, se reunía con él y terminaban el día juntos en oración. De hecho, probablemente tenía más contacto personal e interacción con su familia que casi con cualquier otra persona fuera de su familia en el ministerio. Y eso es que realmente, hermanas, tenía una gran entrega por su familia. Y bueno, no se puede dejar de subrayar que gran parte del éxito de sus hijos se debió, por supuesto, al amor, la educación y la formación de la extraordinaria Sarah Edwards, su esposa. Estos son algunos anotaciones que hice, hermanas, de cómo era su vida familiar. Y pues ahí podemos ver cuánto tiempo no dedicaba a sus hijos. Que realmente yo puedo pensar que, ¿verdad? Por las labores de un padre, pues es muy complicado que se pueda determinar tanto tiempo en un día, nada más en un día, para los hijos, ¿verdad? Y realmente ahorita, hermanas, acabamos de enunciar nada más las cosas acerca de Jonathan, pero la próxima sesión voy a platicarles un poquito de lo que hacía Susana, su esposa, que ahí todavía hay un poco más de interés, porque el rol de la mujer, ¿verdad? La esposa, la madre, ¿qué es lo que ella hacía? Pero podemos ver en el padre una devoción por su familia, un interés por que la bendición de Dios estuviera en cada uno de sus hijos. Y ¿sabes qué, hermanas? Eso nos hace pensar que nuestros hijos necesitan tiempo. Tú necesitas como mamá tiempo, y ahorita voy a hablar de eso, para discipularlos. Y hermanas, ¿dónde es el mejor lugar para discipular a nuestros hijos? Los discípulos, hermanas, no se hacen en una fábrica, así como en serie, ¿verdad? ¿Has visto cómo hay cosas que se fabrican en serie y salen 50, 100, 1000 unidades? No. Jesús llamó y enseñó a los 12 para que estuvieran en una íntima comunión con Él. No los formó solamente entre las masas, entre aquellos historias, ¿te acuerdas de cuando alimentó a los 4,000 y luego a los 5,000? Y ahí es donde les discipulaba. No, vivía una comunión íntima con ellos. Y Jesús tenía una atención individual en cada uno de sus discípulos. Y en las historias podemos ver cómo Él se dirigía muchas veces en lo individual con cada uno de ellos. La familia es el mejor método de discipulado, hermanas. Comprobadísimo. ¿Y por qué lo digo? Porque Dios fue quien instituyó a la familia para que los padres fueran aquellos responsables para educar a sus hijos y discipularlos. Dios ha puesto a los padres como principales responsables. Y hay muchos versículos, no voy a leer todos esos versículos, hermana, pero te voy a leer el que
vamos a decir que es un poquito de los más conocidos, donde Dios dice que los padres somos aquellos principales responsables. En Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, dice así. Bueno, desde el 5. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es una opción. No, ¿verdad, hermanas? Es un mandato. Y nos ha puesto a los padres a esta gran labor y hermosa labor de educar y discipular a nuestros hijos. Y mira aquí, me sorprende estos versículos porque es tan particular y describe con tanto detalle cómo sería la forma desde que te levantes y lo vas a repetir y estando en tu casa y cuando andes afuera de tu casa y cuando te vayas a acostar y cuando te levantes y la vas a atar como una señal en tu mano y en los frontales y entre tus ojos. Dios estaba recalcando en donde quiera, como quiera, pero tienes que formar y educar a tus hijos. Enseñarles lo que yo te he enseñado a ti. Es muy lamentable, hermanas, que según encuestas en la actualidad, el 66% de los hijos de creyentes se apartan de los caminos de Dios en la edad de la adolescencia o en la etapa temprana de la juventud. 66%. Cuando yo escucho esto, hermanas, se me pone hasta la piel chinita porque en ese 66% pudiera estar mis hijos o tus hijos, hermana. Todo porque no hicimos lo que Dios nos pidió que hiciéramos. ¿Por qué, hermanas? ¿Por qué es que ese 66% es tan grande? Bueno, hay muchas razones. Te decía la principal hace ratito cuando hablaba de este hijo pródigo. Cada uno de nuestros hijos, hermanas, tenemos que entender que son pecadores y que tienen un libre albedrío y que su corazón es tan engañoso que pudiera ser que ellos mismos cayeran en un engaño de Satanás o simplemente ellos eligieran no seguir a Dios. Pero muchas de las razones por las cuales ellos se pudieran también apartar es porque tenemos hijos que no son salvos. Muchas de las veces hemos dado por hecho, hemos dado por sentado que porque ellos no siguen a la iglesia, ellos leen su Biblia, ellos hacen y se comportan como cualquier cristiano, ellos son hijos de Dios. Pero de verdad, hermana, te sorprenderías en ver en las iglesias cuántos jóvenes, cuántos niños están allí, pero realmente no son hijos de Dios. No han tenido realmente un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y piensan y están engañados de que son hijos de Dios. Por eso como padres tenemos que orar, hermanas, tenemos que buscar fruto del Espíritu en su vida. Y tenemos que guiarlos, hermanas, a de verdad tomar la decisión de ser hijos de Dios. No dejarlo a la iglesia, hermanas. Sí, ahorita vamos a hablar un poquito de la iglesia. La iglesia es la otra institución que Dios estableció para que se predicara y también se discipulara a la gente. Pero no lo dejes a la responsabilidad del pastor de jóvenes, de la maestra de escuela dominical. No, hermanas, es tu responsabilidad que tus hijos escuchen el evangelio por tu propia boca. Muchos otros jóvenes se van porque nosotros como padres tenemos una fe fingida, somos incongruentes, no hemos tomado compromisos con Dios y ellos ven una cosa que se predica en la iglesia, pero otra que se vive en nuestras casas. Padres sin compromiso, hogares faltos de amor, hogares disfuncionales, por patrones pecaminosos de los mismos padres, por el desánimo también de otros creyentes, también puede pasar, por malas amistades o influencias correctas.
Mu- ¿Cuántas historias no hemos escuchado de simplemente porque un amigo fue de mala influencia para nuestros hijos y por eso se apartaron? Por influencias correctas, hermanas. ¿Qué y a quién están escuchando tus hijos? Mira, ahora con esto de las redes sociales y de todo lo que tiene que ver con tecnología, con YouTube y con todo esto, ya hay tanta información al alcance de un clic que a veces como mamás, hermanas, ni nos enteramos a quiénes están siguiendo y quiénes están escuchando a nuestros hijos. Y a veces esas influencias y esas voces que gritan del mundo para hacer pecado, para desviarse de poner los ojos en Jesús, ¿verdad? Y empiezan a escuchar cosas en contra de la palabra de Dios, cosas pecaminosas incluso, hermanas. Mucho de eso influye en las vidas de nuestros hijos. Porque también, hermanas, descuidamos el corazón de nuestros hijos. En algún momento tuvimos el corazón de nuestros hijos, pero de repente nos descuidamos y alguien o algo arrebató el corazón de nuestros hijos y ya no lo tenemos. El rechazo de la fe, después de todo, no es una decisión instantánea, sino es una serie de decisiones. Tu hijo, tal vez ahorita lo puedes ver muy tranquilo, que está bien, tiene su etapa por ahí, ¿verdad? Que decimos de rebeldía, pues déjalo, se le va a pasar. Tal vez, hermanas, cuando te vayas a dar cuenta y quisieras tomar cartas en el asunto, podría ser ya muy tarde. Entonces, ¿cuáles deberían de ser nuestras principales metas en el discipulado de nuestros hijos? Pues necesitamos entender que el discipulado debe ser una prioridad. Una prioridad. De las más altas, hermanas. Si no es que la más alta, de las más altas prioridades. Discipular a nuestros hijos. Emplear todos nuestros esfuerzos constantemente. Determinarlo como a un largo plazo. No de forma intermitente o solo por temporadas. El discipulado, hermanas, es incluso desde que están en nuestro vientre. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Hasta que, hermanas, se van de nuestras casas para formar sus hogares y aún así, hermanas, podríamos tener todavía influencia en sus vidas. Pero como decía hace rato, nuestro tiempo como mamás, ¿verdad? Que están a nuestro cargo en nuestros hogares es muy corto. Y si no lo aprovechamos, pues va a haber un gran riesgo, hermanas, de que ellos también pudieran apartarse de las cosas de Dios. Acuérdate que estamos en una batalla espiritual. Y sabes qué, hermana, el meollo del asunto de esto de la crianza y esto del discipulado y de lo que estamos hablando, no es el corazón en sí de tu hijo. El meollo de todo esto de la maternidad y de cómo preparar a nuestros hijos como discípulos es nuestro propio corazón. Te comentaba en la sesión pasada, tú no puedes dar aquello que no tienes. Nuestro corazón es el principal motivo en esta lucha espiritual. Y esto del discipulado, hermanas, es porque nosotras mismas debemos de ser discípulas de Jesús, seguidoras de Jesús, porque si no lo somos, no podemos dar aquello que no tenemos. Y el discipulado, hermanas, debe de sobrevivir a temporadas de enfermedad, temporadas de pobreza, exceso de trabajo, rachas de sufrimiento o de extrema ocupación. El discipulado debe de mantenerse constante. Y para esto, hermanas, necesitamos centrarnos en nuestro propio caminar, como yo te decía. Necesitas, hermanas, llenarte de la palabra de Dios y vaciarte del mundo y de la carnalidad. Si tú estás llena de carnalidad y de todo lo que hay en este mundo, hermana, estás llena. Primeramente tienes que vaciarte de todo aquello para que entonces Dios empiece a llenarte
con su palabra, con su Espíritu Santo, que te empiece a dar la sabiduría que se necesita para nosotros poder ser discipuladoras. Nosotras mismas necesitamos ir a los pies de Cristo cada día, hermanas, y recibir sus enseñanzas, leer, orar y seguir sus pisadas. Cuando nuestros hijos empiezan a ver un amor genuino, un amor apasionante por Jesús, un amor que realmente ellos puedan palpar en nuestras vidas, hermanas, eso va a ser de impacto para ellos. Y también, hermanas, al ver que nuestros hijos, el amor que tenemos por nuestro Señor Jesucristo, aparte de modelarles la vida cristiana, ellos van a entender que lo más importante para nosotras es Dios mismo. Y eso los va a sacar a ellos de su egocentrismo natural. Porque ellos entenderán, yo puedo ver que mi mamá, lo más importante que ella tiene es a Dios. Papá es muy importante. Nosotros somos importantes, pero no hay nada más importante para mi mamá que Dios. Porque sabes que, hermanas, muchas mamás han cometido el gran error que siempre dicen que lo mejor y que lo principal y la primer prioridad y todo, su mundo, son sus hijos. Y eso los llena a ellos, pues, de más egocentrismo. Soy todo para mamá. No, hermanas, deben de entender que para nosotros lo principal siempre será Dios. Para discipular a nuestros hijos, hermanas, tenemos también que meternos a empaparnos de temas a veces profundos y temas complicados, hermanas. Como decía hace rato, hermanas, nuestros pastores y los pastores de jóvenes y los maestros de escuela dominical, wow, hacen un gran apoyo y un soporte para el crecimiento espiritual de nuestros hijos. Pero nosotros como padres tenemos que estar preparados para responder a sus preguntas, para responder a sus dudas, para ayudarles a entender las escrituras. Y eso a veces, hermana, necesitas pues tener recursos, ¿verdad? O elementos de gracia que te ayuden tú también a crecer en sabiduría y crecer en conocimiento. Mismo en la Biblia dice que ¿por qué pereció el pueblo? Y no dice ahí por falta de conocimiento. Pues sí, así nosotras, hermanas, somos mamás a veces muy ignorantes en lo que es la palabra de Dios, que cuando nuestros hijos verdaderamente necesitan ayuda espiritual, no se las podemos dar. Y los mandamos con el pastor, los mandamos con el hermano aquí, hermano allá. Y está bien, hermanas, que podamos hacer eso y tengamos ayuda en nuestra misma iglesia. Pero nosotros deberíamos de ser las primeras en poderles responder preguntas básicas, preguntas generales. Ya si son muy profundas, muy teológicas, te entendería, pero aquellas preguntas de la vida diaria, del carácter piadoso, hermanas, somos nosotras, son sus papás los que deberían de estar contestando esas preguntas. Hace tiempo, hermanas, cargó mi corazón de una manera muy fuerte, porque yo en la iglesia donde servimos, les he platicado que nosotros estamos sirviendo en una iglesia de habla árabe con un pastor nacional de aquí de Líbano, y tenemos nosotros de alguna forma pues apoyo que damos a esta iglesia, aparte de que mi esposo está ministrando también en español. Y aparte aquí discipulando en casa a vecinos, y bueno, hay un plan de comenzar una nueva iglesia próximamente, probablemente el próximo año. Pero mientras he estado trabajando en esta iglesia, hermanas, fue muy triste para mí escuchar de una adolescente, hija de uno de los líderes más top, si aquí sí le quieres decir, donde desde chiquita, desde bebé, o sea,
está en la iglesia y su papá tiene un gran conocimiento. Lo he escuchado y me ha sorprendido en muchos aspectos, hablando de conocimiento de las escrituras. Pero me fue tan triste escuchar de este adolescente que se me acercó y entre la plática me hizo saber que ella no estaba segura que la Biblia era la verdad. Me empezó a hablar de cosas como la evolución, como el pensamiento moderno, hermanas, que estaba dudando realmente si la palabra de Dios era cierta. Yo me fui para atrás y dije, ¿cómo es posible que hasta ese punto ha llegado esta adolescente? Fue muy triste para mí y yo sé que fue muy duro para sus padres también, porque ya después como que ella empezó a abrirse y a dárselo a conocer a sus papás también. Pero eso me retó mucho, hermanas, incluso en mi clase de escuela dominical. Empecé a empaparme de temas de apologética, en temas de por qué la Biblia es la verdad. ¿Por qué la Biblia se puede comprobar, no a lo mejor con el método científico, pero sí con el método histórico? Y empecé, hermanas, a escarbarle, a buscar, a estudiar más este tema, hermanas, y fueron varias clases que pude dar de esto y al parecer le fue de bendición. Y yo sigo orando por esa personita, pero también me cargó por mis hijos. Porque ¿sabes qué, hermana? Si tú vas y le preguntas a cualquier hijo de cristiano, ¿tú por qué crees esto? La mayoría de ellos lo que contesta es, pues porque eso me enseñaron en la iglesia, porque eso me enseñaron mis papás. Pero si les preguntas, ¿por qué tú crees que la Biblia es la verdad? ¿Por qué? O sea, aparte de que por tu fe, o sea, por fe creemos, pero ¿qué bases tienes para creer que este libro, que es la Biblia, es la verdad? Y ellos no te saben contestar, hermana. Incluso a lo mejor tú misma no me puedes contestar esa pregunta. Pero a veces así estamos, hermanas, de ignorantes en estas cosas básicas y que son fundamentales para la vida cristiana. Y no tenemos las respuestas. Deberíamos de preocuparnos, hermanas. Y cada vez que tengo oportunidad en este tipo de tema, y de muchos temas aparte, pero me entró una preocupación por mis hijos. Y yo dije, es que ellos tienen que aprender de esto más. Y bueno, mi esposo en los devocionales que tenemos en familia, también de un tiempo para acá empezó a darles pues mucho conocimiento de esta parte de doctrina, de los fundamentos, de los disciplinos bautistas y bueno, de otras cosas. Tú sabes, aquí en este país en donde estamos hay, entre comillas, bueno, cristianismo, que es el catolicismo y los ortodoxos y todo esto, pero la gran mayoría no tienen la Biblia como libro en sus vidas, como el libro de Dios. Y de este grupo también mi esposo les ha enseñado a ellos. Pero es porque, hermanas, es importante que podamos contestar esas preguntas básicas que ellos tienen. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién soy yo? Todas esas cosas, hermanas, a la luz de la palabra de Dios. El otro día escuché un testimonio de que un pastor le preguntó a un joven y le dijo, ¿por qué? Dime qué tú crees. ¿Qué crees acerca del aborto? ¿Es correcto o no es correcto? Y él como que dijo, pues sí, no es correcto. Dijo, ¿y por qué tú crees que eso? Y se quedó pensando, dice, pues es que es lo que me han enseñado en la iglesia y lo que mis papás me han enseñado. Ok, ¿y de dónde te basas para tú pensar en eso? Dijo, pues porque Dios lo dice en la Biblia. Dijo, ok, sí entiendo que dice la Biblia, pero ¿cómo sabes que entonces eso sí es verdad? Y quiso hacerles pues algunas preguntas un poco más profundas para que realmente le diera la respuesta en por qué cree
¿verdad? Que la Biblia es verdad. Y no le supo contestar, hermano. Yo creo que así muchos de nuestros jóvenes están. Por eso es tan importante discipular a tiempo y fuera de tiempo, en casa, hermana, y fuera de casa. Aprovechar cada momento que tenemos en la vida como incluso tiempo de esparcimiento y hablar de Dios, hablar de su creación. En la vida diaria, hermanas, cuando hay conflictos, dificultades, para ellos decirles verdades que Dios quiere que sepan en su palabra. Abundar en temas espirituales de una forma formal, es decir, con los devocionales en la iglesia, conferencias, estudios, todo esto, pero también la mayoría del tiempo, hermanas, nuestros hijos no pueden estar tanto, ¿verdad?, en la iglesia metidos todos los días. Incluso a lo mejor en la escuela cristiana donde los tienes tampoco, no, tal vez les den una clase de Biblia ya, y el resto del día, ¿qué es lo que ellos están absorbiendo? Entonces, de una forma natural, en la convivencia diaria con ellos, en los tiempos de comida, como decía aquí en Deuteronomio, en el camino, ¿verdad? Cuando te levantes, cuando te acuestes, de forma natural enseñarles las verdades de Dios. ¿Y cuáles serían los principales objetivos en nuestro discipulado, hermanas? Bueno, primeramente, como te decía hace rato, la salvación de nuestros hijos. La salvación, que ellos estén seguros de que son salvos, de que son hijos de Dios. También el bautismo. ¿Por qué el bautismo? Desarrollar, hermanas, una sed espiritual en ellos, que ellos puedan tener esa sed de conocer más a Dios, a su Salvador. El que puedan tener una disciplina en su lectura de la palabra de Dios y en su oración también. Algún día escuché cuando yo laboraba que decía que tú no puedes mejorar aquello que no puedes medir. Y aplicándolo a esta parte de la lectura de la palabra de Dios, ¿cómo tú te estás dando cuenta, hermana, que tus hijos realmente están aprendiendo cuando ellos pasan tiempo leyendo la Biblia? ¿Cómo te aseguras que realmente están aprendiendo? O nada más es así como que, ya leyó la Biblia, le voy a poner aquí, check, ya, palomita, ya leyó. Incluso, hermanas, espero que tú estés teniendo tiempo con Dios en la lectura de la palabra. Y si no lo estás teniendo, hermana, empieza hoy. Pero es importante que les preguntamos, oye, ¿qué aprendiste hoy de tu lectura? ¿Y Dios cómo te habló aquí? Y este personaje, ¿cómo aplicas lo que a él le pasó? ¿Cómo lo aplicas en tu vida? Generalmente, hermanas, nosotros tenemos escuela en casa, educación en casa. Y en las mañanas es un tiempo hermoso porque tomamos el desayuno, pero también tomamos un tiempo como un tipo mini devocional, porque aprendemos un versículo y lo memorizamos. Pero comúnmente antes de orar y dar gracias por los alimentos, les preguntamos, ¿qué aprendiste hoy de tu tiempo con Dios? ¿Qué Dios te habló aquí? Tal vez no así todos los días, pero por lo menos frecuentemente 2 veces a la semana o no sé, les preguntamos, ¿qué aprendiste hoy? Y ellos tienen un blog de notitas donde escriben algún versículo que a ellos les fue de bendición o aquello que les llamó más la atención, o unas notitas, no tiene que ser mucho, simplemente unas notas de lo que Dios les enseñó esa mañana. Y es la forma en cómo tú puedes medir cómo tus hijos están teniendo su tiempo con Dios. ¿Cuánto tiempo ellos oran? ¿Ellos saben realmente cómo orar? ¿Los escuchas cuando ellos oran? ¿Cuáles son sus cargas, sus peticiones? Hermana, eso es una medición para nosotros para saber que realmente se están alimentando espiritualmente. No te conformes simplemente viéndolos allí en sus cuartos con la Biblia. No, asegúrate que ellos están aprendiendo. Desde que son pequeñitos, hermanas, bebés, yo recuerdo que leía la Biblia en voz alta porque los bebés pueden escuchar la voz de la mamá. Y ya más grandecitos,
Hasta tengo por ahí un video de Sammy, el más pequeño, donde yo tenía una Biblia ilustrada y le leía las historias con él y le motivaba a aprenderse o memorizarse los nombres que de Adán, Eva y qué pasó aquí, así. Y tengo un video bien curioso, bien chiquito, tenía menos de 3 años y apenas podía hablar y él ya me iba diciendo que, esta es Eva, esta es Sara, esta es la arca de Noé, y no podía ni siquiera nombrar bien a los animales. Hermanas, porque desde chiquitos tenemos que empezar con ellos. Aun cuando todavía ellos no saben leer, hermanas, tú léesles la Biblia, lee con ellos. Y empieza, hermanas, poco a poco a incrementar ese alimento espiritual. Ya no nada más historias de la Biblia, ya empieza a introducir temas espirituales, temas más profundos como el perdón, la dependencia de Dios, la gracia de Dios, el control del Espíritu Santo, el control ahora tan actualmente hablados, ¿verdad? Y por todos lados, el control de las emociones. ¿Cómo puede ser controlado por el Espíritu Santo para precisamente el tener la fe, el amor, los frutos del Espíritu? Todas esas cosas ya más profundas que ellos empiecen a entenderlo. No solamente leer la palabra de Dios y entenderla, sino también memorizarla, como te comentaba hace un ratito. Tenemos un versículo cada semana para poder memorizarlo, lo escribo en una pizarra y no lo aprendemos. Pero también he elegido algunas fechas especiales donde no nos memorizamos solo un versículo, sino una serie de versículos, puede ser una parte de un capítulo o todo un capítulo. Por ejemplo, en Navidad hemos memorizado Lucas, lo que es el nacimiento de Jesús, y todos esos que son como unos 14, 15 versículos juntos, porque hermanas, la Navidad es muy bonito y todo, pero si no la vivimos de acuerdo a lo que es el mensaje, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesús, hermanas, es simplemente un festejo. Y para ellos es importante, ¿verdad?, entender ese pasaje de las Escrituras y memorizarlos. Y ahora en Semana Santa hice algo parecido con el pasaje de Isaías, donde habla acerca de la crucifixión de Jesús. Y también leímos una serie de versículos para explicar por qué, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo como aquel cordero fue inmolado. Todas esas cosas, hermanas, memorización es valiosísimo, hermanas. Es como un tesoro que vas ahí guardando, guardando, guardando. Y cuando es necesario, para ellos empiezan a agarrar verdades y aún a lo mejor no todo un versículo, pero alguna parte de un versículo donde de ahí son anclas para ellos en su vida espiritual, en su vida cristiana. Y en tu vida adulta, hermanas, ¿cuántos versículos no tú te acuerdas que tú te aprendiste desde cuando eras tú una niña? O cosas verdades o principios que te grabaste cuando eras niña y cuando los necesitas o cuando estás en una urgencia espiritual, salen, ¿verdad? Ahí como, ¡fum! como, como medicina, como una arma para poder hacer frente a esa lucha que estás teniendo. Porque la memorización de versículos, hermanas, es importante. El devocional familiar es importante. De preferencia, hermana, que lo lleve tu esposo. Eso sería lo mejor. Entiendo que a veces hay papás que son inconversos o papás que a veces les cuesta mucho esta parte espiritual, pero tú ora por ello, ora por tu esposo, que pueda tomar liderazgo en ciertas cosas espirituales que tengan que ver con tus hijos. ¿Y sabes por qué creo que a veces, hermanas, nuestros esposos no quieren involucrarse? Lo he visto en muchas familias, porque somos mamás tan controladoras que lo que tiene que ver con la crianza de los hijos lo agarramos y así como que no, esta es mi área, aquí no te metas. Y no le damos, hermanas, el liderazgo a nuestros esposos para tomar el control de esos tiempos espiritualmente hablando, en donde él debe ser el líder.
O porque a veces estamos criticando lo que ellos hacen, ¿no? Ay, es que esto no lo hiciste bien. Ay, es que te faltó esto. Y en lugar de animarlos, hermanas, lo que hacemos es desalentarlos. Y por eso ellos no quieren tomar el liderazgo espiritual en nuestros hogares. Si puede tu esposo hacer los devocionales, o si los hace, pues gracias a Dios. Qué gran privilegio. Pero si no, ora por él. Ora por tu esposo para que él pueda tener esos devocionales familiares. Y ya si de plano, ¿verdad? No es posible por una u otra razón, pues tú puedes tener el devocional con tus hijos. Nosotros tenemos educación en casa, entonces mis hijos llevan un currículum cristiano donde todas sus materias tienen que ver con la Biblia, desde matemáticas, ciencias naturales, historia, todo lo que tiene que ver es con Dios, pero ellos todos los días, hermana, todos los días tienen una clase de Biblia en su escuela. Ellos tienen videos grabados y ahí ven a sus maestros. Y para mí sería muy fácil decir, bueno, pues ellos ya están recibiendo palabra de Dios, ¿verdad? Y ellos ya están teniendo su clase de Biblia, pues gracias, ya me puedo dar la media vuelta, ¿no? No, hermanas. Aún así, como papás, seguimos siendo los principales responsables de discipular a nuestros hijos. Entonces, cada vez que tenemos oportunidad, lo hacemos. Mi esposo obviamente lleva el devocional familiar y lo hacemos. Una vez a la semana y todos los días antes de irse a dormir, mi esposo ora con ellos. Y como te decía, en el tiempo del desayuno estamos hablando acerca de versículos de lectura, de incluso casos o problemáticas familiares y lo sacamos por ahí, asuntos que llegamos a conocer y preguntamos, ¿qué harías en este caso? ¿Tú qué harías acá? Y son temas o conversaciones espirituales. También, hermanas, podrías usar otros recursos como la lectura de libros, buenos libros, no estoy hablando de cualquier libro, sino buenos libros que te pueda recomendar tu pastor, buenos libros que tú busques de biografías de misioneros o de libros cristianos. Yo creo que ya en muchas de nuestras iglesias tenemos librerías, ¿verdad?, pequeñitas donde podemos tener recursos. Eso también ayuda al conocimiento de nuestros hijos y agrandar su visión en los temas espirituales. Y no se diga de los recursos digitales. Ahora tenemos conferencias de jóvenes, tenemos podcasts, ¿verdad?, de gente, ¿verdad?, bautista fundamental, que ellos están teniendo enseñanzas como esta página, ¿verdad?, de Mi Caminar con Dios. Hay otras páginas de hermanas bautistas fundamentales que están enseñando la palabra de Dios y a lo mejor le puedes poner una que otra vez a tu hija o predicaciones que ya muchas iglesias las están subiendo a sus redes sociales. En fin, hermanas, hay muchos recursos digitales que tú puedes utilizar para tus hijos también. Pero sobre todo, hermana, debemos de enfocarnos que este discipulado de nuestros hijos es realmente, hermanas, buscar las oportunidades para poder instruirlos y discipularlos en un carácter piadoso, en su carácter, hermanas. Si pudiéramos abarcar todos los temas, hermanas, no terminamos en toda la noche, pero solamente te los menciono porque todo esto, hermanas, tiene que ver con el carácter de ellos. La disciplina, la responsabilidad, trabajo duro, toma de decisiones, resiliencia, trato a otros, respeto, independencia, ser productivos, comunicación, obediencia, humildad, solución de problemas, liderazgo, trabajo en equipo, honradez, compromiso, y la lista sigue. Hay tantas cosas, hermanas, que debemos de enseñarles a nuestros hijos. Esto que acabo de mencionar no es responsabilidad de las escuelas, ni tampoco de la iglesia. Eso es puro conocimiento de nuestros hogares. Es
Eso es lo que se aprende en el hogar. No podemos esperar que otra persona, hermana, le esté enseñando lo que es nuestra responsabilidad. Igualmente, hermana, rodéate de personas maduras y sabias en donde puedas tener conversaciones con esas personas y que tus hijos puedan escuchar. A veces cuando tu pastor te visita, o un hermano, o un misionero, y haces pláticas, ¿verdad? Y si tú lo involucras a ellos, a tus hijos, ¿verdad? De estar ahí para poder escuchar y tomar sabiduría, hermanas, ¿cómo impacta la vida de nuestros hijos? Nosotros siempre hemos tratado, porque ya son adolescentes, tal vez más chiquitos no tanto, pero ahora que son adolescentes, les damos una cierta libertad de que puedan participar en las conversaciones de adultos con algunas preguntas o algunos comentarios, claro, siempre cuidando, ¿verdad?, los límites, pero para que ellos también se empapen de sabiduría de otras personas, no solamente de papá y mamá, y que ellos puedan escuchar y aprender. Y lo ha pasado muchas veces, que su visión, ¿verdad?, cambia, su forma de pensar. Y hermanas, es que esto del discipulado, sí, es totalmente espiritual, pero también, hermanas, la educación y parte de lo que debemos enseñar a nuestros hijos es para la vida diaria, para enfrentar, ¿verdad?, y prepararlos para la vida. ¿Tú te has puesto a pensar, hermanas, por ejemplo, en la mamá de David? No se nombra en la palabra de Dios, no se nombra la mamá de David, pero algo tuvo que haber hecho la mamá de David para prepararlo, porque siendo un jovencito, enfrentó a un gigante. Y si te pones a pensar en cómo se redacta, describiendo a David de adolescente, de jovencito, que iba y luchaba con esos osos y con esos leones y bueno, que hacía bastantes cosas, que tocaba el arpa. ¿Sabes por qué? ¿Por qué, hermanas? Porque creo que hubo un momento en donde su mamá lo preparó espiritualmente y en carácter, y obviamente su papá y sus hermanos también, pero hubo un momento en donde ella lo empezó a soltar y no lo protegió así como, ay, mi bebé, mi chiquito, ¿verdad? Estás en riesgo y vas a ir a cuidar a las ovejas y que te puede pasar que te coma un león o yo qué sé. Esa mamá de alguna forma lo tuvo que haber preparado para enfrentar esas cosas tan imponentes como luchar contra leones y contra osos. Y a veces muchas mamás me pongo a pensar en personajes importantes de la Biblia, cómo fueron sus mamás con ellos. Y de alguna forma, de muchas de ellas sabemos, pero de otros no se mencionan cómo fue su crianza o cómo fue, incluso a veces ni los nombres aparecen, pero pienso en las mamás de estos personajes y mucho, mucho, mucho creo que ellas hicieron para impactar la vida de estos hombres. En Efesios 6:4, hermanas, ahí en Efesios 6 en general habla acerca de los roles que tenemos como esposo, esposa, pero específicamente de los hijos. Nosotros como padres, el mandato que nos da como padres hacia nuestros hijos, y esto va a ser otro tema de otra sesión, pero me sorprende, hermanas, que aquí en Efesios 6, versículo 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esta partecita lo voy a tomar como tema para otra sesión, que por ahí ya la estoy planeando, pero lo que sigue es, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanas, disciplina en este versículo es paideia, que en griego, hermanas, era
la educación de la antigua Grecia y abarcaba la formación integral del individuo, tanto en conocimiento como en valores, morales y virtudes, literatura, filosofía, historia, música, artes, deportes. Todo esto involucraba la paideia, que es la palabra original aquí en lugar de disciplina. ¿Qué tanto estamos haciendo, hermanas, en prepararlo según esto, académicamente hablando? Uf, van a la escuela 5 horas, 6 horas, no sé cuántas horas. Y aún así, hermanas, está entre comillas pensar que toda esa información que están recibiendo realmente les va a servir para su vida laboral. Ese es otro tema que algún día también lo vamos a tocar. Y están nada más llenándose de información, de información, de información. Pero ¿qué tanta de esa información realmente les va a servir para la vida diaria, su vida? Mucho menos creo en la parte espiritual o, como ya decíamos hace ratito, de carácter. Pero nosotras debemos de ver algo integral, y no tanto así como que dividido, lo académico, lo espiritual, de carácter. No, todo tiene que ver con todo, hermanas, y a todos le debemos de dar cierto peso. Y obviamente, pues la parte espiritual es lo más importante, la parte de carácter es junto con la espiritual, se embona, ¿verdad? Y es como un engrane. Y obviamente también es importante la parte pues de conocimiento que estemos dando a nuestros hijos, la parte académica, por decirlo así. Todo eso tiene que ver y nosotros debemos de ser los primeros mayordomos, hermanas, en buscar una educación integral para nuestros hijos. Imagínate, hermanas, esto que te voy a mencionar. Nuestro objetivo debería de ser tener hijos espirituales y disciplinados. Es decir, que ellos estén listos para la eternidad, principalmente, ya habíamos dicho, pero también para la vida. Pero si no, podrías tener hijos espirituales, pero indisciplinados. Si fuera ese caso, estarían listos para la eternidad, pero no para la vida. Hay otro tipo de hijos que pudiera ser disciplinados, pero no espirituales. Entonces nada más los tendrías listos para la vida, que es muy corta, por cierto, pero no para la eternidad. Y la peor sería esta categoría: no espirituales ni tampoco disciplinados. Entonces no están ni listos para la vida y mucho menos para la eternidad. ¿Qué tipo de hijos queremos tener, hermanas? Yo creo que la primera, ¿verdad? Espirituales y disciplinados. Hermanas, tenemos mucho trabajo que hacer con nuestros hijos. Y para eso necesitamos tiempo, hermanas, tiempo. Si tú estás muy ocupada, hermana, y dices, no puedo porque estoy muy ocupada, eso me hace prender varios focos rojos. Porque quiere decir que tienes tiempo para otras cosas, pero para lo más importante no tienes tiempo. Entonces, no están en orden tus prioridades. Dices, bueno, es que, hermana, yo trabajo. Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Pero aún, hermana, tu trabajo no va a ser una excusa delante de Dios para que tú no hayas hecho tu trabajo. Nuestros hijos necesitan tiempo. En todo lo que vamos a estar viendo en esto, y sobre todo discipulado, ya veías lo que hablan de Deuteronomio, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes en el camino y todo eso. Y si no tienes tiempo, hermana, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo? Necesitas, hermana, dedicar tiempo. ¿Cuántas veces no escuchamos? Es más, todas las hermanas que están escuchando y todas las mamás que yo conozco, siempre he escuchado que ellas dicen, yo daría la vida por mis hijos.
¿Verdad que sí? Todas podríamos levantar la mano y decir, yo daría la vida por mis hijos. Lo triste es, hermana, que esas mismas mamás no dicen esto. Yo invertiría mi vida por mis hijos. Les darías tu vida, morirías por ellos. Pero entonces, ¿por qué no quieres invertir tu vida en tus hijos? Es incongruente, ¿verdad? Necesitas tiempo, hermana. Necesitas dedicar tu vida a tus hijos. Invertir tu tiempo en tus hijos. Mucho que hablar, hermanas, más, pero esto es lo que quería yo compartir el día de hoy con ustedes. Vienen muchos retos, hermanas, en la actualidad y en nuestra juventud. Y si no estamos preparados, hermanas, si estamos faltos de conocimiento, si nuestros hijos no están preparados para enfrentar, hermanas, los retos de este mundo, las luchas espirituales en las que ellos van a estar, hermanas, hay una gran probabilidad en la que nuestros hijos van a caer, van a desfallecer, van a retroceder, van a incluso abandonar el camino de la fe. Todo porque nosotros no nos comprometimos a discipularlos. Yo te invito a que este día tú tomes un compromiso, hermana. Yo sé que estamos muy, a veces, verdes en todavía la sabiduría de Dios y en conocimiento, pero dice la palabra de Dios que aquel que esté falto de sabiduría, que la pida y Dios la va a dar. Es una promesa. Entonces, que tampoco esa sea tu excusa. Tú puedes crecer espiritualmente y en conocimiento de la palabra para poder discipular a tus hijos. Toma esa decisión el día de hoy. Recuerda, esto no nada más es por tus hijos, es por tus generaciones. Estamos preparando una generación que a su vez van a preparar a sus hijos, o sea, a tus nietos, a tus bisnietos y tataranietos. Pero es imposible que nuestras generaciones se extiendan si nuestros hijos no están preparados. Y tal vez pudiera ahí medio ir bien el asunto de nuestros hijos, pero en nuestros nietos y bisnietos se puede perder esa herencia eterna, hermanas. Vamos a orar. Gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado el día de hoy, por tu palabra, por tu interés, Señor, en nuestros hijos, en nuestras generaciones. Oh, Señor, somos tan insuficientes, pero tú eres suficiente. Somos tan ignorantes, Señor, y tan faltas de conocimiento en ciertas áreas en nuestra vida o ciertos temas, Señor, pero tu palabra es quien nos ilumina como esa lámpara. Oh, Señor, yo te pido que cada una de nuestras hermanas que está escuchando el día de hoy, si está discipulando a sus hijos, oh, Señor, gloria a tu nombre y gracias por la vida de esas hermanas comprometidas. Pero si no lo están haciendo, no lo están haciendo como debe hacerse, Señor, o lo están haciendo en pereza espiritual o una dejadez que no están tomándolo en serio, Señor, que hoy se puedan comprometer contigo para que puedan discipular a sus hijos, para que se conviertan en las principales discipuladoras de sus hijos. Oh, Señor, te necesitamos tanto, Señor. Necesitamos, Señor, hacer uso de esos elementos de gracia, de esas armas de milicia, de la oración, de tu palabra, Señor, toda esa coraza, de todo lo que es
nuestra armadura para poder enfrentar al enemigo. Y sobre todo, Señor, orar, doblar rodillas todos los días por nuestros hijos. Porque tú eres el que realmente vas a hacer el trabajo en sus corazones. Ayúdanos, Señor, a comprometernos el día de hoy, a mejorar aquello que tenemos que mejorar, en quitar aquellas distracciones y aquellas cosas que nos impiden en tener una devoción y una entrega para discipular a nuestros hijos. Por favor, Señor, que hoy se tomen decisiones que a ti te agraden y que tú puedas bendecir. Quédate con cada una de mis hermanas que están el día de hoy escuchando. Bendice sus hogares. Tu hermana que estás escuchando, quédate ahí un minutito orando. Piensa en tus hijos, en cada uno de ellos. ¿Qué desearías en tus hijos? ¿Cuáles son esos propósitos que tú tendrías como mamá? Entre todos ellos está discipular a tus hijos. Ora. Si no lo has hecho, no lo estás haciendo, pide perdón a Dios. Y hoy comprométete a hacerlo. Toma decisiones, hermana. No lo dejes pasar para otro día, para otro tiempo. Gracias por todo. Gracias, bendito Señor. Quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanas, pues agradezco su tiempo, agradezco el que estén aquí. Les mando un saludo a todas ustedes. Por favor, sigan compartiendo esta enseñanza. Les mando saludos a cada una de ustedes. A la hermana Lidia Moscosa, a la hermana Mami Basilio, la hermana Tania Flores, hermana Rosa Verde, hermana Lidia Herbert, Yolanda Arroyo, nuestra hermana Jacqueline Blanco, por ahí también está, Betsaida García y varias otras hermanitas que por ahí se conectaron. Muchas gracias por estar con nosotras y pues por ser pacientes con el tiempo de enseñanza. Y pues las esperamos, hermanas, en el próximo miércoles nuevamente con un tema relacionado con la maternidad. Ahora vamos a ver un poquito acerca de la vida de de Sarah Edwards, la esposa de Jonathan, donde vamos a conocer un poquito de ella. Y vamos a hablar acerca del pastoreo de nuestros hijos, también el pastorear el corazón de nuestros hijos. Va un poquito ligado al tema del día de hoy, pero espero que se puedan conectar y podamos aprender juntas. Dios me las bendiga, que tengan un bonito resto de semana y un bendecido domingo en sus iglesias. Les mando un fuerte abrazo y saludos cariñosos. Nos vemos en una próxima vez. Dios les bendiga, hermanas. Muchas gracias.